César, háblanos de las cascadas y de este patrimonio de la humanidad y de Salinas. Pues bueno, aquí encontramos en la cascada del Búho. Acá vemos la cascada del Búho. Este recorrido de agua tiene casi 3 kilómetros desde donde nace el agua. De Cora hasta acá son 3 kilómetros. Ya, vamos empezando con la historia. Esta historia empezó cuando ya entraron a vivir o ya tenían conocimiento de aquí de la cascada, eran mis abuelos. Mis abuelos tenían historias de qué sucedía en la cascada y para qué era bueno y cómo atraían esa energía positiva a un ser humano. ¿Cómo era eso? Eso hacían mediante una limpia. ¿Y qué hacían una limpia? Una limpia era solamente con plantas medicinales de la zona. Hay plantas dulces y plantas saladas. Solamente un sabio indígena sabe qué son plantas indígenas, qué son plantas dulces y plantas saladas. ¿Y para qué sirven esas plantas? Aquí en la cascada tenemos plantas medicinales que son propios de la zona. Como por ejemplo son la cola de caballo, tenemos la corzonera, que son también plantas que sirven para fiebre, tenemos plantas que son para la altura, también tenemos que son los musgos, son helechos, que todo ese tipo de cosas tienen función aquí en la cascada. Pero bueno, ahí estamos viendo, en algunas horas aquí la cascada solamente recibe el sol a las 12 del mediodía. Es un punto estratégico donde el sol se cae a la cascada solamente a las 12 del mediodía. Son 11:59, el sol empieza a caer a la cascada. Son 12:30, 2:31, el sol ya empieza a pasar, el sol ya empieza a ocultar de la cascada. Y eso es un secreto de la naturaleza. ¿Para qué sirve el sol en esto de la cascada? El sol aquí en la cascada entra solamente porque tiene una conexión. Y esa conexión hace que las piedras se calienten y los que queremos de energía nos acercamos a las piedras. Vamos descalzos a las piedras. Vamos desnudos, pegamos en las piedras. Todo ese tipo de cosas son energía que nos da la naturaleza. Para recibir una energía que nos da la naturaleza tenemos que primeramente tener fe en la naturaleza. Háblanos de los rituales que dices que se han venido dando acá. Es una historia de los rituales que solamente hacían, es una historia desde mis abuelos. Esas historias, esos relatos, esas fiestas que hacían aquí, solamente lo hacían en fechas específicas, como son el 21 de marzo, el 21 de junio, el 21 de septiembre y el 21 de diciembre. Esas son fiestas. Ahí tenemos la fiesta de florecimiento, tenemos la fiesta del sol, tenemos la fiesta de la luna y tenemos la fiesta del Inca. Todas estas fiestas se hacen mediante una ceremonia, un agradecimiento a la naturaleza. Para hacer eso necesitamos un sabio indígena que sepa de saberes ancestrales, que sepan cómo y para qué son esos rituales. Es decir, una especie de chamán. Una especie de chamán o un sabio indígena que sepa de que sepa cómo va el ritual y de qué se trata todo eso. Y dentro de ese ritual uno puede pedir favores o qué tipo de cosas se puede pedir, o es solamente para que la naturaleza nos brinde abundancia. En ese tipo de rituales, en ese tipo de ceremonias, nosotros con toda la fe a la naturaleza, nosotros podemos pedir lo que nosotros queremos, pero siempre y cuando la naturaleza nos pide a cambio algo. ¿Y qué es eso? Una ofrenda. ¿Cómo hacemos una ofrenda? Nosotros, una ofrenda, cada persona hace una ofrenda a la naturaleza solo por intuición o por instinto. Esa ofrenda te hace o te devuelve en bienes materiales o en bienes espirituales a un ser humano. Perfecto, gracias. Espero que todos los que nos están viendo nos den un like y nos sigan
activando la campana, por favor. Muchas gracias. Y esperamos su visita aquí a la cascada en Salinas de Guaranda. Estamos para servirles.